Buen día, profesora. En este día voy a exponer los temas del curso de didáctica de comunicación para inicial. Mi nombre es Madre Yotiniana Villanueva y vamos a analizar los siguientes temas. Bueno, vamos a analizar los tres temas y el primero es la lectura en las aulas de la educación inicial. El segundo, ¿qué entendemos por competencia de lectura? Y como último, ¿cómo promovemos el desarrollo de la competencia de la lectura? Bueno, vamos a empezar con el capítulo 1, la lectura en las aulas de educación inicial. ¿Por qué crees que los niños se interesan por leer? Bueno, en numerosas investigaciones demuestran que los niños y niñas sienten desde pequeños un interés por la lectura de textos en situaciones que consideran significativas. Además, tienen en esta etapa de su vida necesidad para comprender el mundo que les rodea. Y dentro de este mundo se halla lo escrito. Por eso, pueden abordarnos preguntas como que dice aquí, o pedirnos también, léeme. Por ejemplo, cuando salimos a las calles con los niños, muchas veces miran las imágenes, pero no saben lo que dicen las letras. Entonces, por eso nos preguntan qué dice aquí. O en muchos casos también ven revistas o cuentos, solamente se basan por las imágenes, pero no saben también lo que dice. Entonces, por eso nos piden muchas veces leerlos. Es importante señalar que hoy en día nuestros niños y niñas se enfrentan a un mundo en el que no solo leen diferentes tipos de contextos impresos, también son aquellos los que aparecen en la pantalla, como la computadora, la televisión, la tablet, teléfonos celulares. Y ya pues, entonces podemos ver que los niños se acercan más y tienen más interés al mundo escrito y participan en prácticas de lectura. Luego tenemos una mirada, una mirada a lo que sucede en las aulas. Como docentes desempeñamos una función muy importante con respecto a la lectura, así que necesitamos promover el acercamiento de los niños y niñas al mundo escrito mediante experiencias agradables de lectura, los cuales interactúen con los contextos, con los textos. Así van a poder construir sus propias interpretaciones y desarrollar su competencia de lectura. De esta manera se encontrarán en mejores condiciones cuando lleguen a aprender a leer convencionalmente, algo que se espera más adelante, no en el nivel inicial. Asimismo, tenemos el desafío de asegurar que los niños y niñas disfruten con la lectura, sobre todo en la etapa de la vida en la que inicia su camino como lectores. Por ello, debemos permitir el encuentro de los niños y niñas con los libros por su elección personal libre y por el placer de explorarlos, de disfrutar las imágenes, ya que esto hará posible que actúen como verdaderos lectores al seleccionar lo que quieren hojear, interpretar y ya a su vez su sentido van a empezar a plantear sus propias preguntas e intercambiar con otros sus hallazgos, así como realizar anticipaciones, predicciones e inferencias sin necesidad de responder preguntas de comprensión. Para lo que los niños disfruten su encuentro con la lectura, es necesario crear ambientes cálidos, cercanos, donde hay espacio para el efecto, la emoción, la curiosidad y las vivencias, ya que es un vínculo con el docente o el adulto también que lee a los niños. Tenemos un dato curioso para analizar. Bueno, en el 2017 el Ministerio de Educación del Perú realizó un estudio. Este estudio tenía como finalidad recoger información sobre los servicios educativos que permita tomar decisiones para la atención educativa de la primera infancia. Entonces aquí mostró dos instrumentos. Uno de ellos es el MELE, Instrumento de Calidad del Entorno Preescolar,
donde obtenemos información de las prácticas docentes. ¿Qué es lo que se encontró? En las aulas observadas de 5 años, 8 de cada 10 docentes no leyeron el material impreso a los niños. Entonces, a través de este resultado nos podemos dar cuenta que en nuestras aulas de educación inicial algo sucede con respecto a la lectura. Estas cifras claramente muestran que solo 2 de cada 10 docentes le leen a los niños. Frente a estos resultados nos preguntamos, ¿por qué no le estamos leyendo a los niños y niñas de educación inicial? Ahora vamos a presentar el capítulo 2, que es, le empezamos con la pregunta, ¿qué entendemos por competencia de lectura? Entonces, aquí vamos a ver los siguientes puntos, que son concepciones del docente, la niña y niño como sujetos que aprenden, situaciones en las que los niños y niñas leen, los niños y niños piensan sobre la lectura, qué sucede cuando el adulto lee a los niños y niñas, qué nos dice el currículo con relación a la competencia de la lectura. Entonces, ¿cómo enseñamos a leer nosotros? Nosotros empezamos primeramente a leer mostrándoles pequeñas figuras o como les había dicho antes, los niños empiezan a leer desde sus casas, mirando diferentes envases, empaques, solamente se guían por la figura, por la imagen, pero no saben leer. Entonces ahí empieza su curiosidad por leer. Entonces vamos a ir poco a poco enseñándoles con pequeñas letras. Luego tenemos aquí la niña y niño como sujetos que aprenden. Recurrir alguna vez, recurrir a alguna de estas formas para enseñarles a los niños y niñas a leer son considerados ya personas pasivas, sin ideas sobre el mundo escrito y solo aprenden aquello que los adultos les enseñan en el momento y de la manera en los que lo determinan. Pero como sabemos, sin embargo, que los niños y niñas no son pasivos, ya que la espera que los adultos digan que aprender. Por lo contrario, son capaces de actuar, explorar, experimentar y jugar. Y en consecuencia, ellos también interactúan, conocen su mundo que les rodea. La niña y niño como sujetos que aprenden. Aquí tenemos, por ejemplo, en las ilustraciones, situaciones en las que los niños leen. Por ejemplo, empiezan con los cuentos, ¿no? Por ejemplo, había una vez un ratón que salió de su casa y ya, pues, ¿no? Y Susana de 5 años mira las imágenes, observa las páginas del cuento y así van los niños poco a poco empezando a leer. Como acá, por ejemplo, también tenemos el ejemplo que les había mencionado antes. Cuando ven, por ejemplo, una envoltura, un envase, mamá, ¿qué dice acá? Aquí dice leche, ¿verdad? Mientras van señalando la imagen también, ¿no? Entonces así ellos van a empezar su, su interés por la lectura. También tenemos una pregunta que es, ¿crees que los niños necesitan aprender primero las letras para aprender a leer? Entonces, cuando los niños registran su asistencia, ellos empiezan y necesitan leer su nombre, por ejemplo. Van a ir empezando a identificar letra por letra y así van a empezar su lectura. Para repartir las loncheras también hacen lo mismo. Ellos necesitan leer el nombre de los compañeros y así establecen relaciones con las palabras. Por ejemplo, dicen, este es de Luciana, porque empieza con L, como lunes, como luna. Entonces ellos poco a poco van así empezando a leer palabra por palabra. También lo hacen para saber sobre sus dinosaurios, sobre sus juguetes y así. Los niños y niñas piensan sobre la lectura. Algo que podemos ver en los niños y niñas cuando entran al contacto con el texto es que la mayoría son capaces de distinguir entre el texto y dibujo, pues saben que el texto sirve para leer y el dibujo solamente para mirar. A pesar de tener clara la diferencia, para ellos el texto e imagen se complementan con el fin de hacer posible la lectura.
Esto no implica que los confundan, por lo que los niños saben bien dónde se puede leer. Es ahí donde hay letras que la imagen también sirve para leer, pero funciona como elemento de apoyo que no es posible excluir, ya que para los niños se les hace más fácil poder interpretar con una imagen y luego ahí se van guiando para la lectura. ¿Qué sucede cuando el adulto les lee a los niños? Cuando el adulto les lee a los niños, ellos se concentran en escuchar, observan las imágenes del texto para construir sentido a este. Además, tienen contacto directo con las características que presentan los diferentes géneros, es decir, ellos reflexionan sobre el lenguaje. Ya vemos mucho de nosotros, ya sea en la casa o en el jardín. Ellos cuando les lees un cuento, por ejemplo, ellos se concentran y van creando también sentido, lo van tomando más sentido, ellos van mirando las imágenes poco a poco, e incluso ellos a veces te cuentan lo que está ahí, aunque no sepan leer, pero ya van interpretando las imágenes. ¿Sabes por qué los niños y niñas miran las imágenes? Porque en sus comienzos como lectores los niños se centran en las imágenes para construir el significado del texto, como les había estado explicando. Los niños aún no saben leer, pero ellos por las imágenes ya se basan, ellos van creando su cuento y poco a poco cuando empiezan a leer ya lo toman más sentido. Así progresivamente y según las oportunidades de lectura, los niños, sin necesidad de dejar de centrarse en la imagen, tienen en cuenta otros aspectos relacionados. ¿Qué nos dice el currículo sobre la relación con la competencia de lectura? Aquí, por ejemplo, vamos a mostrar las capacidades que tienen. Primero ellos van a obtener información del texto escrito, luego infiere e interpreta información del texto escrito. Y por último, reflexiona y evalúa la forma en la que el contenido y el contexto del texto escrito. Por ejemplo, acá vamos a encontrar las capacidades, que son tres. Bueno, las capacidades están acá, ¿no? Primeramente, acá sus definiciones y las capacidades son: obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta, como les había dicho, el texto escrito y reflexiona y evalúa de forma el contenido del contexto escrito. Aquí lo tenemos en un solo paso y acá lo tenemos con su significado. Bueno, empezamos por la competencia uno que se encuentra en el capítulo 3. ¿Cómo podemos promover el desarrollo de la competencia de la lectura? Aquí nos hacemos tres puntos, tenemos tres puntos que vamos a tratar. ¿Qué momentos de la jornada pedagógica pueden ser aprovechados para el desarrollo de esta competencia? ¿Cómo leer un cuento a los niños y niñas? Y la biblioteca en el aula, que es muy importante. Bueno, los momentos pedagógicos en los que podemos leer es en las actividades permanentes, ¿no? Los niños leen su nombre, registran su asistencia diaria, el cartel de responsabilidades, las normas de convivencia y así ellos van a empezar a tener más interés. Y ya que va a ser esto día con día, ellos van a empezar su lectura también de esa manera. También podemos hacer en el juego de sectores, por ejemplo, en el sector biblioteca. Los niños eligen el texto que quieren leer y lo hacen por sí mismos, o bien también el docente lo puede leer para ellos. También podemos tener el momento de refrigerio, ¿no? La lonchera, por ejemplo, las etiquetas para saber de quién son las loncheras y así cada uno va a ir identificando su nombre. En el marco del proyecto de la unidad de aprendizaje también podemos leer enciclopedias, revistas o otros cuentos para que busquen más información. Pero principalmente se puede no hacer en el inicio o cierre de jornada. Esto se puede leer un cuento a los niños y así van a generar un espacio para intercambiar sus ideas. ¿Cómo leer un cuento a los niños? Bueno, tenemos primero el paso número uno, que es para prepararse para leer.
Ya pues del kit de los cuentos que debe estar en la biblioteca del aula se selecciona uno. Puede ser alguno de la lista que tengamos planificados de la semana o ya los que consideremos interesantes, ¿no? Para los niños. También se puede leer en el que algún niño o niña recomendó o trajo de su casa. Y así también podemos pedir sugerencias. El paso 2 es leer despacio. Los niños nos escuchan atentamente, sí, pero también debemos leer despacio, vocalizar para que los niños vayan entendiendo. Entonces, hacemos pequeñas pausas que permiten que los niños imaginen lo que están acabando de escuchar. Así ellos van a seguir teniendo interés por la lectura y no se van a aburrir. Vamos a ir a un ritmo variado luego, ¿no? Rápido o lento y así la entonación también tiene que ser fuerte para que ellos puedan escuchar. A la misma manera también podemos ir mostrando imágenes para que ellos puedan ir también interpretando el contenido. Y como tercer paso podemos dibujar lo que les gustó o no les gustó del cuento. Los niños se le puede proporcionar cartulinas, papeles, colores, plumones, etcétera, para que ellos dibujen lo que más les gustó, lo que más resaltó o lo que más se acuerdan del cuento. También podemos cambiar la finalidad de los cuentos. Por ejemplo, preguntarle a los niños, si pudiéramos cambiar el final del cuento, ¿cuál sería mejor el mejor fin? ¿O qué le hubiera pasado a este ser? ¿Te hubiera gustado que él siguiera? Y cosas así. También podemos dramatizar con el juego de roles, asumiendo los papeles de los personajes del cuento. Esto les parece muy interesante y muy divertido a los niños. Y como último tenemos la biblioteca en el aula. Bueno, que las niñas y los niños tengan libros a su alcance y puedan acceder a ellos, ¿no? Eso es muy importante para que ellos fomenten la práctica de la lectura. Entonces, por eso que debemos tener una biblioteca en el aula. También los niños usen los textos, ¿no? El docente va a ir promoviendo la utilización a lo largo de la jornada pedagógica. Va a promover el interés de la lectura, así como potenciar a otros aprendizajes. También va a compartir ideas, impresiones sobre lo leído entre el docente y los estudiantes. También promueve el manejo de diversos tipos de información a través de cuales genera conocimiento, así como satisfacción por la información encontrada. En un espacio tranquilo debe ser la biblioteca, ¿no? Un espacio tranquilo, relajado, ventilado e iluminado en el aula, para que eso permita la adecuada concentración y participación de los niños, a cuyo alcance también deben estar los textos en dicho espacio que debe ser además atractivo, acogedor e íntimo, que invite a los niños a utilizar los materiales de lectura sin temor alguno de que estos se dañen. Un estante seguro, por ejemplo, cajones, una cesta de bolsillo, donde colocar los textos. Muchos de estos textos se guardan en libreros, pero también diferentes, podemos hacer diferentes lugares donde guardar lo que les parezcan mejor. También podemos, por ejemplo, utilizar un petate, una alfombra, un cuadrito similar, cojines. En muchas de las aulas se ven que los niños llevan sus cojines, tienen su rincón de lectura, entonces ellos se sienten más cómodos a la hora de leer. También pueden tener afiches, una pizarrita, cartel con información, así. También podemos tener variedad y suficiente de textos porque los niños se cansan de repetir todos los días lo mismo, entonces tenemos que ir variando los textos que encontremos. Y también tener un kit de cuentos con material complementario para las actividades que pueden realizar los niños después de la lectura. Esto es muy importante, ya que desde ahí empieza también su interés por la lectura. Gracias por su atención, profesora.